Buenas tardes, yo voy a hablar del tercer punto del trabajo de la narrativa de los siglos de oro, que sería un nuevo realismo. Al principio voy a hacer como una pequeña introducción. Pues bien, el nuevo realismo fue un movimiento artístico fundado en 1960 por el crítico de arte Pierre Restany y el pintor Yves Klein durante la primera exposición colectiva en la Galería Apollinare de Milán. El nuevo realismo fue una de las numerosas tendencias de la vanguardia de los años 70 en el siglo XX. Algunas de las características son la sociedad y sus problemas se constituyeron en el tema central, los autores retrataban fielmente lo que veían. En esta búsqueda de objetividad, los autores realistas adoptaron la actitud de un cronista, que observa lo que ocurre y se esfuerza por describirlo minuciosa y exhaustivamente. Y finalmente, la descripción objetiva tenía un fin didáctico. El siguiente punto del que vamos a hablar es de la Lozana andaluza. Pues bien, la Lozana andaluza es una novela en forma de diálogo publicada en Venecia en 1528. Su autor es probablemente el editor español Francisco de Licá. Publicada de forma anónima, la novela describe la vida de los bajos fondos de Roma durante el primer tercio del siglo XVI, especialmente entre la comunidad de judíos españoles, que se trasladaron progresivamente a Roma. Pues bien, esta obra está considerada como parte de la tradición de la Celestina. Ambas comparten la estructura dialogada, el tema tratado y el enfoque picaresco propio de este género. Vale, pues ahora vamos a hablar de lo que trata esta obra. Pues el propio autor aparece como personaje. Los protagonistas principales son la prostituta andaluza Aldonza y su amigo Rampín. La obra posee una gran vitalidad y realismo y es un lenguaje naturalista. Se señala en varias partes la decadencia española. Ya entramos a hablar del Lazarillo de Tormes. Pues bueno, la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, a lo que hoy se conoce como el Lazarillo de Tormes, es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar, cuyas subediciones datan que fueron escritas en 1554. Se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento, su infancia hasta su boda, ya en edad adulta. Es considerada precursora de la novela picaresca, por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista. Lazarillo de Tormes es un esbufo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas. Las primeras ediciones. Pues se conservan 4 de las primeras ediciones distintas de esta obra. Las 4 fueron escritas en el año 1554, impresas en Burgos, en Amberes, Alcalá de Henares y Medina del Campo. Las más antiguas parecen ser las de Burgos y la de Medina. La edición de Amberes se conservan 7 ejemplares, sin embargo de las demás ediciones solo se conservan 1. El ejemplar más reciente es el de Medina del Campo, que apareció en 1992. Respecto a la autoría, como hemos dicho antes, el Lazarillo se publicó de forma anónima. Hasta la fecha de hoy no se conoce el autor o la autora de esta obra. Se sospecha que el autor de esta obra podía ser Diego Hurtadano Mendoza. La estructura y la organización de la obra. Bueno, pues respecto a esto, tengo que destacar que el texto va introducido por un prólogo dirigido a vuestra merced, en lo que nos muestra el objetivo que tiene la obra, encargada por alguien desconocido al autor.
Los recursos estilísticos son sobre todo la ironía, la parodia y el sarcasmo. El género que escoge el autor es el epistolar autobiográfico y el texto está dividido en tratados. Pues el primer tratado, Lázaro, en ese tratado Lázaro introduce a su familia. Vive con la madre y con su padrastro, ya que su padre murió en un servicio del amo. De este matrimonio nace un niño negro. Posteriormente, Lázaro es expuesto a su primer amo. Es el que influye más a su vida. Este amo era ciego, pero le enseña que es astuto y cómo obtener comida. Pero como era tan tacaño, Lázaro se terminó abandonando a este amo. El tratado segundo, el amo es un clérigo. Representa la corrupción del clérigo. Daba comida a Lázaro, que había sido roída por ratones. Por esa razón, Lázaro se hizo pasar por ratones. Finalmente, abandonó a este amo por las mismas razones que el primero, porque el amo era muy... que era muy corrupto. Su tercer amo era, en el tercer tratado, su tercer amo era un escudero. Representa la falsa apariencia. Este amo depende de Lázaro para todo, ya que el muchacho era quien conseguía la comida de toda la comida. Como tenía tantas deudas, el escudero tuvo que abandonar a Lázaro. Y ya pasamos al tratado cuarto. El tratado cuarto es donde tiene a su cuarto amo, que es un fraile de la Merced. Este amo le da sus primeros zapatos, pero es un fraile corrupto, que está más preocupado por las mujeres que por su trabajo, y esa es la razón que hace que Lázaro abandone a este amo. El tratado quinto, pues su quinto amo era un buldero, representa la falsedad religiosa. Este amo reparte bulas para ganar dinero. Y finalmente Lázaro se termina separando de él. En el tratado sexto tiene dos amos. El primero es un pintor con el que reside muy poco tiempo y el segundo es un capellán. Le ofrece su primer trabajo con sueldo a Lázaro y se queda con él 4 años hasta que tuvo suficiente dinero para comprarse ropa nueva y una espada. Finalmente deja el oficio y al amo. Y el último tratado, el tratado séptimo, en ese también tuvo 2 amos. Un alguacil al que renunció en poco tiempo, ya que le resultaba bastante difícil el oficio, y el segundo amo, que era el arcipreste de San Salvador, su último amo. Este lo casa con una criada suya y también representa la corrupción del clero. Pues respecto a las fuentes, el Lazarillo está relacionado con las siguientes obras. La primera obra es El asno de oro. Esto influye en la organización del relato y la índole del protagonista. La segunda obra es 4 libros del esforzado caballero Reinaldo de Montalbán. Esta obra era en realidad una adaptación de Baldús, que presenta ya la narración autobiográfica, pero tanto en esta obra como en esta obra y en el Lazarillo subyace el modelo de Apayuelo. La siguiente obra es El proceso de cartas de amores. De esta novela sentimental, el Lazarillo toma el modelo epistolar, que había sido adquirido gran relevancia en el humanismo. La siguiente es cuentos folclóricos que se tiende a no privilegiar en exceso a las fuentes orales como fundamento del Lazarillo y a tener en cuenta los textos escritos, máxime si su posible autor era un hombre de letrado. Y el último es Confesiones de Agustín de Pinoa, que toma la estructura autobiográfica, principalmente en el principio de la obra. Ahora pasamos a los temas fundamentales. Uno de los temas fundamentales es la religión, desde una postura cercana al eramismo. El libro recoge la actuación de algunos religiosos cristianos
que, como alejados por completo de los valores evangélicos, demuestra vivir en función de sus intereses materiales individuales, la avaricia, la falsedad y la juricia de los vicios más criticados. La honra, entendida como opinión que los otros tienen de una persona, y se convierte en una sección del personaje del hidalgo. Luego pasamos al individualismo. Por un lado, no hay valores universales que muevan los personajes de la obra. Cada uno actúa con sus propios intereses materiales. Y por otro lado, es la perspectiva individual la que construye el aprendizaje y la visión del mundo del protagonista. Finalmente, vamos a hablar del Lazarillo y el realismo social. Pues bien, en la novela hallamos reflejado el mundo de la realidad contemporánea. Los hechos narrados en el Lazarillo ya no son imaginarios ni fantásticos, ya que no son aventuras amorosas idealizadas. Lázaro sufre hambre, golpes, engaños, burlas, explotación, etc. La narración de su vida es muy distinta a la de los héroes narrativos de la época. En la novela se hace por primera vez protagonista de un relato a un personaje humilde, a un pícaro que va prestando servicio a distintos amos. De la misma forma, el tiempo cronológico y el espacio físico son bien concretos. Nada de ámbitos imaginarios, extraños y localizables en el espacio y el tiempo. Bueno, gracias por tu atención y espero que te haya gustado.